¿Qué es más peligroso que un enemigo armado? ¿Un político desarmado de humildad? Quédate hasta el final, porque hoy desenmascararemos al capitán de un barco que confunde las aguas del poder con las lágrimas del pueblo. Muy buenas, mis grumetes del sarcasmo y corsarios del pensamiento libre. Bienvenidos una vez más a este galeón informativo, donde no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las ponemos al sol para que cada mentira se queme por sí sola. Aquí, donde vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo, la falsedad, la manipulación y la hipocresía de ciertos personajes. Este es tu puerto de pensamiento, gusa en tu mente, en el sarcasmo de la noticia. Y hoy, zarparemos directo hacia las turbulentas aguas del narcisismo político, con destino a la isla del ego de Gustavo Petro, donde un soldado colombiano en Israel decidió dispararle, no con balas, sino con verdades. En los mares de la política, los verdaderos piratas no roban oro, roban atención. Y Petro, como buen guerrillero transformado en presidente, parece haber perfeccionado ese arte. Mientras Colombia naufraga entre el hambre de la Guajira, la inseguridad y la corrupción, el capitán del Palacio de Nariño apunta su telescopio hacia Gaza, buscando enemigos lejanos para distraer a su tripulación. Pero en esta ocasión un soldado colombiano, Brian Cortés, decidió alzar la voz desde Israel y le dijo al presidente con tono militar y corazón de pueblo: «No sea sapo, señor presidente, hable de Colombia antes de hablar de guerras ajenas». ¡Zas! Un cañonazo verbal que retumbó más fuerte que cualquier discurso en Naciones Unidas. Y como era de esperarse, Petro respondió desde su barco digital, Twitter, ese océano donde lanza botellas con mensajes de superioridad moral. «Yo hice la guerra, hice la paz», escribió, olvidando que el verdadero estoico no presume lo que hizo, demuestra lo que aprendió. Marco Aurelio decía: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos», y en Petro, ese color se ha tornado gris de arrogancia disfrazada de pacifismo. Porque quien habla de paz con soberbia, no predica la paz, la secuestra. El soldado no solo le respondió, lo hundió con una verdad que dolió más que una bala. «Usted ha fallado como presidente. No hable de vida cuando en Colombia la muerte es el pan de cada día». Nos tenemos que juntar para que nos respeten. Ojalá no usemos nunca eso. Nosotros dejamos las armas. Al-Fatah dejó las armas. Nelson Mandela dejó las armas. Muchos de los que estábamos en el desierto de Libia dejamos las armas. No las usamos más. Usamos la palabra. Ejemplos magníficos de paz. Ojalá. Pero tienen que respetarnos. Nuestra voz no es de payasos. Nuestra voz se respeta. Y quienes bombardean y hacen bombas tienen que respetarnos. Y eso es político-militar. Y nos tocó. Y si solo es político, ojalá no usemos lo militar. Pero nos tocó. Luego nuestro grupo de la Haya tiene que ir más allá también. Más allá. Porque si no, no se va a detener el genocidio en el mundo. Y la barbarie va a ser. Y yo lo que quiero es una humanidad de seres libres en todas partes del planeta, y creo que todos nosotros. Así que nos tocó. Y termino estas palabras gritando: ¡Viva Palestina libre! Señor presidente Gustavo Petro, no sea sapo. Este consejo se lo doy como un israelí y como un colombiano. Como un colombiano que ha visto el hambre y la sed que se vive en La Guajira. Como un colombiano que ha visto cómo sus selvas están siendo destruidas a causa de la minería ilegal. Y a usted parece que nada de esto le importa. Le importa tampoco que prefiere hablar de problemas externos que no tienen nada que ver con el pueblo colombiano. ¿Ya no fue suficiente? ¿Cuántos colombianos deben pagar el precio? ¿Ya no se ha derramado suficiente sangre colombiana? ¿No le fue suficiente con sus días de guerrillero? ¿Que ahora necesita enviar a los colombianos a luchar una guerra que no es suya? Reflexione. ¿Qué está haciendo? ¿Y sabe qué? Me llamo Brian. Y estoy seguro que sería mucho mejor presidente que usted. ¡Ay, capitán! Parece que la tormenta ya no viene del Caribe, sino del pueblo mismo. La ironía del destino es cruel. Un soldado en tierra extranjera defendiendo el honor de su patria, mientras un mandatario desde su trono digital se ofende por las verdades que no puede refutar. Como diría Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y Petro, entre discursos, utopías y desvíos ideológicos, parece haber perdido el timón de su propio barco. Ahora bien, ¿recuerdas el acertijo del principio? ¿Qué es más peligroso que un enemigo armado? Un político desarmado de humildad.
Y ahí tienes la respuesta, porque el poder sin humildad termina disparando contra su propio pueblo. Te dejo con esta pregunta para que dispares en los comentarios. ¿Crees que Petro está gobernando con sabiduría o simplemente navegando con el viento del ego? Consejo estoico del día. El sabio no necesita alzar la voz para ser escuchado, su coherencia habla por él. Aprende a no reaccionar como ellos, sino a reflexionar como los que observan desde la calma del mar. Si encontraste valor diferente a otros noticieros en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, te invito a continuar viendo la noticia hasta el final, porque esto apenas se calienta, no sin antes compartir el video, activar la campanita y suscribirte al canal. Si eres uno de los nuestros, deja tu comentario con esta frase: prefiero un soldado con verdad que a un presidente con discurso. Y recuerda, con Gus en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Nos vemos en el próximo sarcasmo noticioso. Vamos con la noticia. Reapareció soldado colombiano en Israel con aguda respuesta a Petro: no sea tan sapo. El video se hizo viral. Hace varios días, el exguerrillero presidente Gustavo Petro publicó un mensaje luego de que le llamó la atención un video que publicó el uniformado. El cruce entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y un soldado colombiano en Israel ha generado múltiples reacciones. El primero en lanzar una fuerte puya fue el uniformado Brian Cortés, de 28 años, quien decidió publicar un video en el que arremetió con dureza contra el presidente Gustavo Petro por los múltiples comentarios sobre el conflicto en Medio Oriente, desviando la mirada a los problemas que tiene Colombia. Señor presidente Gustavo Petro, no sea sapo. Este consejo se lo doy como un israelí y como un colombiano, expresó el joven, quien en el material aparece con un uniforme del ejército de Israel. Y no paró ahí la controversia, ya que le lanzó a Petro una ráfaga de pullas. Como un colombiano que ha visto el hambre y la sed que se vive en La Guajira, como un colombiano que ha visto cómo sus selvas están siendo destruidas a causa de la minería ilegal, y a usted le parece que nada de esto le importa tampoco que prefiere hablar de problemas externos que no tienen nada que ver con el pueblo colombiano. ¿Ya no fue suficiente? ¿Cuántos colombianos deben pagar el precio? ¿Ya no se ha derramado suficiente sangre colombiana? ¿No le fue suficiente con sus días de guerrillero, que ahora necesita enviar a los colombianos a luchar una guerra que no es suya? Reflexione. Para el jefe de Estado colombiano no pasó desapercibida esa aguda crítica, y le respondió al joven a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X. Yo hice la guerra, e hice la paz. Tú, como te llames, deja de matar bebés a nombre de Colombia. Colombia es vida y belleza, y no muerte, escribió en el post Gustavo Petro, pero se conoció la réplica del joven soldado. La hizo por medio de otro video que publicó en su cuenta de Instagram. En el material reacciona al mensaje que le dedicó el mandatario colombiano, video que se hizo viral como el anterior. Señor presidente Gustavo Petro, gracias por su mediocre respuesta. Usted sabe quién soy yo. Soy la voz del pueblo colombiano cansado de su ineptitud. Soy la voz de más de 13,000 madres que pierdan a sus hijos cada año a causa del conflicto interno. Soy la voz de la vergüenza que llega a decirle que ha fallado como presidente. Háganos un favor, no sea tan hipócrita. Hipócrita, no hable de paz, siendo que la muerte es el pan de cada día en Colombia, siendo que los empresarios temen por sus familias a causa de las vacunas. Colombia es bella y podría ser vida si usted hiciera su trabajo, concluyó el joven. Finalmente, cabe reseñar la participación que hizo Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Habló de abrir la lista de voluntarios en Colombia para conformar un ejército y repeler los ataques en Gaza. Además, en esa visita que hizo, pidió a los soldados de Estados Unidos desobedecer las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ese hecho motivó a las autoridades norteamericanas a cancelarle su visa. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente. Y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.